Hola, buenas tardes. Hoy vamos a realizar una guía sobre sustantivos, artículos, hiatos y diptongos. Esta guía de aprendizaje tiene como objetivo identificar y utilizar sinónimos y antónimos, identificar y utilizar sustantivos comunes y propios, identificar y utilizar artículos definidos e indefinidos. También identificar y utilizar hiatos y diptongos. Habilidades que vamos a desarrollar con esta guía es la de comprender, identificar, utilizar y aplicar. Vamos a iniciar recordando qué son los sinónimos y antónimos. ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos son aquellas palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo. Ejemplo de esto, de los sinónimos, es lentes, anteojos o gafas. Son distintas palabras, pero tienen el mismo significado. También lo tienen estudiante, alumno, pupilo, entre otras. En cambio, ¿qué son los antónimos? Los antónimos son aquellas palabras que tienen un significado opuesto, o sea, significan lo contrario. Ejemplo de esto es dentro, antónimo fuera, alto, bajo. Nos encontramos con la primera actividad. En esta actividad se nos está pidiendo que nosotros en esta tabla completemos con sinónimos y antónimos de acuerdo a las palabras que nos dan. Nos dan la palabra encima, delgado, veloz, feliz, lleno, feo, comenzar, conversar, amar y pequeño. Entonces, nos vamos a concentrar en las palabras que aparecen en el lado izquierdo y vamos a poner el sinónimo, la palabra que se escribe diferente pero que significa lo mismo, y el antónimo que es el contrario. Ejemplo, encima. Sinónimo, podríamos poner sobre, ¿cierto? El lápiz está encima de la mesa. El lápiz está sobre la mesa. El antónimo podría ser bajo, ¿cierto? El lápiz está bajo la mesa. Es contrario encima de la mesa a está sobre la mesa. Debemos buscar el sinónimo y el antónimo para las palabras delgado, veloz, feliz, lleno, feo, comenzar, conversar, amar y pequeño. Vamos. Vamos a hablar de los sustantivos. Existen sustantivos propios y comunes. Los sustantivos propios son nombres específicos, propios, de personas, de animales, de países, de ciudades, y se escriben siempre con mayúscula. Ejemplo, Pedro Ramírez. Pedro Ramírez es un nombre, por lo tanto, es un sustantivo propio. También lo es el nombre de nuestro país, Chile. Se escribe con mayúscula y es un sustantivo propio. En cambio, los sustantivos comunes nombran seres humanos, animales y cosas en forma general y se escriben con letra inicial minúscula. Ejemplo, vaca. Otro ejemplo, mesa, silla, árbol. Esos son sustantivos comunes. Entonces, sustantivos propios son nombres de personas, animales, países, ciudades. Y sustantivos comunes, aquí nombramos a seres humanos, animales, cosas en forma general.
Los sustantivos propios se escriben con mayúscula y sustantivo común con minúscula. Ejercicio para sustantivos propios y comunes. Dice, lee estas palabras. Camila, primo, Ana, silla, perro, arroyo, Chile, Rodríguez, gusano. La instrucción de la guía dice, ahora clasifícalas según sean sustantivos comunes o propios. Escríbelos en los espacios señalados. Hay una columna que dice propios, hay 5 espacios, y al lado derecho, comunes, 5 espacios. Son 9 palabras, por lo tanto, en una de las 2 columnas va a quedar un espacio vacío. Veamos la primera palabra. Como ejemplo, Camila. Veo que Camila está escrito ya con mayúscula. Y además sé que Camila es el nombre de una persona. Y como la definición de sustantivo propio es que se refiere a los nombres, Camila pertenece a los sustantivos propios. Así que en el número 1 pongo Camila y lo tacho. Ahora sigan con las próximas palabras. Acá en el segundo ejercicio dice, colorea el recuadro según corresponda a sustantivo propio o común. Entonces, con un lápiz de color, el que sea de tu preferencia, vas a marcar el cuadrito que dice propio o común según corresponda al artículo que se nos presenta. Tenemos 9 cuadritos. El primero dice mesa, aparece una mesa, después aparece un niño, dice Juan, un perrito, Bobby, una flor, dice flor, un gatito, dice gato, una abuela, dice abuela, aparece la Torre Eiffel, dice Francia, aparece una casa, dice casa, y aparece un señor con un bastón y dice Jorge. Entonces, vamos a dar el ejemplo. El primero dice mesa. Está escrito con minúscula y se trata de un artículo común. Por lo tanto, este sustantivo es un sustantivo común. Voy a colorear donde dice común. Ahora ustedes van a continuar con Juan, Bobby, Flor, gato, abuela, Francia, casa y Jorge. Ahora vamos a recordar sobre los artículos definidos y los indefinidos. Los artículos acompañan a los sustantivos y sirven para indicar si la persona está hablando sobre un objeto conocido o desconocido. Los artículos pueden ser definidos, el, la, los, las, o sea, conocidos, o pueden ser indefinidos, un, una, unos, una, o sea, desconocidos. Los artículos definidos o conocidos indican que el sustantivo al que acompañan es conocido. Por ejemplo, préstame el libro. Sí, claro. Ahí se trata de un artículo definido, porque se habla de un libro conocido. Por eso se utiliza el. Es el libro, ese libro, ese libro. En cambio, los artículos indefinidos, los desconocidos, indican que el sustantivo que acompaña es desconocido. Por ejemplo, préstame un libro.
Sí, ¿cuál? Contesta la niña. ¿Cuál necesitas? Porque dice un libro. ¿Cuál libro? No sabemos cuál. Por lo tanto, es indefinido. Se está hablando de cualquier libro, por eso se usa el artículo un. Cuando hablamos de artículos, recordemos entonces, hablamos de artículos definidos que nos hablan de cosas que podemos ver, que podemos identificar, como la cuchara, el salero, la muñeca, las cortinas. Sabemos que son esas, son definidas. Todos los artículos definidos tienen L. En cambio, los indefinidos, los que no sabemos de qué nos están hablando, un libro, una carpa, un avión, no nos hablan de el avión, un avión. Esos artículos, los indefinidos, todos contienen N. Un, uno, una, unos. Entonces, para ejercitar artículos definidos y artículos indefinidos, vamos a encerrar con color rojo los artículos que son definidos, o sea, los que conocemos, los que están cerca, los que podemos identificar. Y con color azul los artículos indefinidos, los que no sabemos a cuál se refieren, los que no conocemos. Entonces, vamos a hacer uno de cada uno. Vamos a encerrar en la primera oración que dice las caretas del carnaval. Vamos a encerrar el las con color rojo, porque habla de un artículo definido, las. Recordemos que los artículos definidos tienen todos letra L y definen un objeto que yo puedo ver. En cambio, con azul vamos a encerrar en la oración siguiente, la que está al lado, unos ojos serios. Unos lo vamos a encerrar con lápiz de color azul, ya que se trata de un artículo indefinido. Los artículos indefinidos llevan todos letra N. Un, una, unos, unas. Por lo tanto, encerramos unos. Ahora, a continuar con las siguientes oraciones. El segundo ejercicio de artículos definidos e indefinidos dice: lee las siguientes situaciones, luego completa cada espacio con la palabra del recuadro que corresponda. Y tengo aquí los siguientes artículos: la, un, los, las, la. Y tengo dos textos que debo completar en la línea con uno de estos artículos. Hay 5 líneas y 5 artículos. Por lo tanto, no me debe sobrar ni faltar ninguno. A cada línea corresponde un artículo. Vamos a ver el primero. Cuando niños salieron a calle, vieron que plaza estaba renovada. Cuando, y ahí yo puedo escoger entre la, un, los, las o la, niños, pero tengo que preocuparme de la concordancia gramatical. Esto quiere decir que si ahí habla de niños, los niños son masculinos y está en plural porque son varios. Por lo tanto, corresponde un artículo que sea masculino y también sea plural. Vamos a revisar. Tenemos la, que es un artículo femenino,
y singular, porque es uno. Tengo un, que es un artículo masculino, pero singular. Tengo las, que es artículo femenino y plural, porque son varias. Y tengo los, que es artículo masculino y plural. Entonces, de todos estos artículos, el único que me sirve es los. Cuando los niños salieron a, ese es el correcto. Ahora ustedes continúen completando el ejercicio. Ahora vamos a hablar del hiato y el diptongo. El hiato, como definición, dice que es una secuencia de dos vocales consecutivas que forman dos sílabas. Y el diptongo dice que es una secuencia de dos vocales consecutivas que forman una sílaba. O sea, en el hiato se forman dos sílabas, se separa. Y en el diptongo se agrupan, se juntan estas dos vocales. Entonces, combinaciones vocales en el hiato. ¿Cuándo estamos frente a un hiato? Cuando hay dos vocales abiertas diferentes. Cuando hay dos vocales abiertas iguales. Cuando hay una vocal abierta con una vocal cerrada y tónica, quiere decir acentuada. Y cuando hay una vocal cerrada y tónica con vocal abierta. En cambio, en el diptongo, cuando tenemos dos vocales cerradas distintas, o cuando hay una vocal abierta con vocal cerrada, átona sin tilde, y vocal cerrada y átona con vocal abierta. Tenemos que recordar para esto que tenemos vocales que son abiertas y cerradas. La vocal A es abierta. E también es abierta. En cambio, I es cerrada. O es abierta. U es cerrada. Por lo tanto, tengo aquí el ejemplo de, en el hiato, que es donde se separan las sílabas, tengo maíz. Al separarla, queda, ¿cierto?, ma en un lado, is en el otro. Las vocales quedan separadas, por lo tanto es un hiato. Lo mismo que en si, ru, ji, a. Al final en ji, a, ahí tenemos una separación, por lo tanto estamos frente a un hiato. En cambio, en el diptongo, que es donde dos vocales consecutivas forman una sola sílaba, tenemos este ejemplo. Tierra. Ahí tenemos junta la I y la E. Por lo tanto, estamos frente a un diptongo. Lo mismo que en reina. Se junta la E y la I en reina, por lo tanto es un diptongo. En cambio, al otro lado, tengo la palabra pedió, do. Ahí se separa el di, o en dos sílabas, por lo tanto estamos frente a un hiato. Lo mismo que en ti, o, p. Ahí se separaron las vocales i y o. Por lo tanto estamos frente a un hiato. Lo mismo que en o, li, co. Las vocales se separan, por lo tanto estamos frente a un hiato. Y en la otra columna nos quedan los dos ejemplos. El primero, juicio. Ahí en jui nos queda la letra U, que es cerrada, y la I, que es cerrada. Por lo tanto, como quedan juntas,
es un diptongo. Lo mismo que en circuito. En circuito, ahí tenemos una vocal cerrada con otra cerrada. Dos vocales juntas, por lo tanto estamos frente a un diptongo. El hiato se separan las sílabas. Las sílabas separan las vocales. En cambio, en el diptongo se juntan dos vocales. El último ejercicio para entender los diptongos y los hiatos dice: separa las palabras en sílabas y señala si se trata de un diptongo o de un hiato. Fíjate en el ejemplo. Cuadrado. Cuadrado. Aquí veo que al comienzo de la palabra, al separar silábicamente, me queda la U, que es una vocal cerrada, y la A, que es una vocal abierta. Se juntan dos vocales, por lo tanto es un diptongo, se forma un diptongo. En cambio tengo en el segundo ejemplo Isaac. Cuando lo separo silábicamente me queda Isaac. Por lo tanto, queda una vocal en una sílaba y otra vocal en una sílaba. Ambas vocales son abiertas. Por lo tanto, estoy en presencia de un hiato. Ahora van a realizar el ejercicio y continúan con la palabra ahogar, reina, zoológico, causa, pienso, María, fuente, poleo, 30, país. Muy bien, estimados estudiantes. Hemos realizado hoy día la guía sobre sustantivos comunes y propios, artículos definidos e indefinidos, hiatos y diptongos.